Buenas noches, la paz del Señor. Les saludo con la paz preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a introducirnos en la temática de la teología sistemática. Estamos tratando hoy día este tema que da como título soteriología. Hoy estamos en la clase 3. Hoy día vamos a desarrollar dos puntos importantes dentro de lo que es todo este curso. Y vamos a hablar acerca de la conversión y de la justificación. Vamos a introducirnos, ¿no? Brevemente, elaborando algunos conceptos importantes que de por sí van a ser una base, un fundamento que va a definir todo el desarrollo de la temática. Hablamos de la conversión. ¿Qué cosa es la conversión? Bueno, es una experiencia hermosa, preciosa que uno tiene con Dios. Pero todo esto es parte de un proceso que viene como resultado de nuestro esfuerzo de seguir a Cristo, la conversión. Uno nace de nuevo, ¿no? La conversión y el nuevo nacimiento van de la mano. Van de la mano. El nuevo nacimiento es un nacimiento 100% espiritual. Y en ese sentido quiero ser enfático, ¿no? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿no? Que el nuevo nacimiento es 100% espiritual. Cuando hablamos de la justificación, que va a ser el otro punto, lo primero que vamos a definir, ¿no? Esta es una definición breve, ¿no? Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Tengamos que entender que una persona sin Cristo, sin Dios, a sus ojos, pecador, ¿no? Condenado a una eternidad sin Dios, lago de fuego, destino final. Pero Dios en su gracia y en su infinita misericordia ha elaborado todo un plan de salvación para todos aquellos que se acerquen a Él y puedan rendir sus vidas y sus corazones al Señor. Otra definición es la siguiente: es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que nosotros podamos ser salvos y en esa justicia de Dios podamos ser justificados. Como vamos a ver más adelante, hay un versículo emblemático aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, que yo quisiera leer en relación a la justificación, ¿no? Todo esto es como una introducción. Dice así, Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos lo siguiente, ¿no? Que sin Dios pues estábamos peleados, estábamos en rebeldía, le habíamos dado la espalda a nuestro Creador. Entonces vamos a empezar a desarrollar punto por punto. Son dos en esta noche. Número 1, la conversión y el nuevo nacimiento. La conversión es un llamado a volverse a Dios. Este llamado demanda un verdadero arrepentimiento y creer lógicamente en el Evangelio. Marcos capítulo 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Interesante, no tengo acá otra versión que es la versión, la traducción del lenguaje actual, y quiero leerlo en esta traducción, este pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Algo que me gusta hacer es, trabajar un estudio, una enseñanza también desde otras ópticas, ¿no? Y las traducciones tienen esa finalidad. Marcos 1:15 en la traducción del lenguaje actual dice así: Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia, ¿no? Y esta es la buena noticia, lógicamente son las buenas nuevas, son las buenas noticias que nosotros tenemos en relación al Salvador, Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento se describe como volver a Dios abandonando el mal. Este concepto armoniza con la idea de conversión igualmente en el Nuevo Nacimiento, en el Nuevo Testamento, mejor dicho.
Porque lógicamente, ¿no? Cuando hablamos de conversión, hablamos de una persona, de un hombre, una mujer, que de pronto toma una decisión por Cristo y decide cambiar su estilo de vida, cambiar su manera de pensar. No digo completamente en el sentido de que hay cosas buenas y hay cosas positivas que Dios lógicamente va a respetar, pero mucho de la inmundicia, mucho de la pecaminosidad, eso es extirpado de nuestras vidas para poder verdaderamente ser justicia de Dios y poder nosotros caminar en el camino del Señor, respetando los criterios que Dios determina en la vida cristiana, ¿no? Santidad, compromiso con Dios, consagración, entender la perfecta y buena voluntad del Señor y vivir de acuerdo a esa voluntad, es decir, de acuerdo a lo que es bueno, correcto y agradable a los ojos de Dios. Por eso cuando hablamos de la conversión hablamos de cambio, un cambio radical se puede decir. Por eso el borracho deja de ser borracho, el mal hablado deja de ser mal hablado, el adúltero deja de adulterar, el mentiroso deja de mentir, el mal hablado deja de hablar groserías, jergas, maldiciones. Hay una transformación maravillosa. Y viene a mi mente un pasaje en la Biblia, en 2 Corintios 5:17, que dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua, y he aquí todas son hechas nuevas. Una persona convertida disfruta de una vida diferente a la que llevaba. Una vida diferente, ¿no?, a la que estaba acostumbrado. Y es libre en ese sentido, porque muchos que hemos venido al conocimiento de la verdad, hemos venido pues atados, encadenados, ¿no? Y Dios ha cambiado ese estilo de vida. Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento se describe como volver a Dios abandonando el mal. Este concepto armoniza con la idea de conversión en el Nuevo Testamento. El acto de la conversión se representa por el verbo hebreo sub en el Antiguo Testamento y el verbo griego striptepo, significando ambos volver o retornar, tanto física como espiritualmente. La Biblia dice en Jeremías capítulo 18, versículo 8 lo siguiente: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y viene a mi mente, ¿no?, cuando Dios envía, ¿no?, al profeta Jonás a Nínive, ¿no?, en el capítulo 3 de Jonás. Y Jonás llega con el mensaje, ¿no?, después de muchas luchas, de muchas vicisitudes, ¿no?, y llega con el mensaje a Nínive, ¿no?, y empieza a proclamar el mensaje, y el pueblo escucha la palabra: destrucción, muerte iba a venir sobre ese pueblo, ¿no? Y el pueblo y el rey toman una decisión: volver su corazón a Dios, pensando, ¿no?, que al hacer esto Dios iba a cambiar de parecer. Y gloria al Señor que así fue. Ellos alcanzaron la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios, lo que había determinado hacer, no lo hizo. No destruyó Nínive. Alabado sea el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Quisiera leerlo. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Bendito sea el Señor. Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el capítulo 3, en el versículo 7, la palabra dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos?, ¿no? Bueno, esa última palabra pues habla de no entendieron, ¿no?, lo que Dios estaba dando a conocer, esa oportunidad que les estaba dando. Vuelvan a mí. Está en una situación de penumbra, de tiniebla, de oscuridad. El pueblo que Dios había erigido como su pueblo había caído pues en la pecaminosidad y en las tinieblas del pecado. Y Dios le estaba dando una oportunidad, pero para poder responder positivamente a Dios y perdonar y quitar ese peso de culpabilidad, tenían ellos que arrepentirse. Y en ese sentido Dios no ha cambiado. ¿Qué es lo que espera Dios del ser humano sin Dios? Del pecador. Eso, que se arrepienta. Es Dios quien determina la conversión en la criatura humana. En el libro de Jeremías capítulo 31, verso 18 dice así: escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Alabado sea el Señor.
Y la conversión es una acción de Dios maravillosa, mediante la cual el ser humano que estaba atado, encadenado, bajo maldición, es libre. Jesús dijo, conoceré la verdad es Cristo, y la verdad os hará libres. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, Hechos capítulo 26. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. Bendito sea el Señor. Hechos 26, 18 dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz. Subraya ese texto: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No es solamente decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, Señor, sino es mostrar a Dios que en realidad el perdón llegó, la libertad llegó, y que ahora uno, como hijo de Dios, como hija de Dios, es una nueva persona, ¿no? Jesús dijo a mis discípulos, por sus frutos los vamos a conocer. Entonces la conversión trae eso, una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Esta conversión significa ser trasladado del reino de tinieblas de Satanás al reino de Dios. El reino de tinieblas, como es lógico de suponer, pues es un reino donde impera el pecado, ¿no? Donde el pecado se enseñorea del ser humano. Si no, veamos nomás este mundo cómo se encuentra, lleno de maldad, lleno de tiranía, lleno de injusticia, lleno de malicia. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? El que me sigue, el que se convierte, no andará en tinieblas, será libre de esa condición de pecado, de esa condición de esclavitud. Porque muchas personas luchan con vicios, con malicia, con el sensualismo de este mundo, ¿no? Porque están atados, porque están encadenados, porque están ligados a las tinieblas de este mundo. Pero gloria al Señor, Jesucristo ha provisto no solo un camino, sino una vida diferente, una vida transformada en Cristo. El nuevo nacimiento, no puedo decir yo soy hijo de Dios o hija de Dios, si no he nacido de nuevo. Y esto tengo que tenerlo claro y ver nuestra vida convertida completamente a Dios. He escuchado muchas veces decir a algunos, poco a poco voy a cambiar. Poco a poco voy a dejar la droga. Poco a poco voy a dejar el alcohol. Poco a poco voy a dejar a las mujeres, ¿no? Que no es mi esposa, no voy a ser un adúltero, un fornicario. Poco a poco. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que el cambio es real, la transformación es real, la liberación es real y la conversión en la vida cristiana es real. Alabado sea el Señor. Por lo menos esa es la idea que yo extraigo de 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y de modo, dice, que si alguno está en Cristo, la condición, estar en Cristo, ¿no? Haber mostrado un verdadero arrepentimiento, haber aceptado al Salvador, estar en Cristo, ¿no? Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva persona, una nueva vida, una persona convertida de las tinieblas en la que vivía a la luz de Cristo. El nuevo nacimiento es una experiencia sublime, preciosa, maravillosa, extraordinaria y es espiritual. Quizás muchos no van a entender esto, ¿no? ¿Cómo es posible que ese hombre haya cambiado de esa forma? ¿Cómo es posible que esa mujer haya cambiado de esa manera? Yo la he conocido y mira, ahora es una persona diferente, ¿no? Su vida ha cambiado, para bien, lógicamente, ¿no? Entonces, los cristianos nacidos de nuevo, dice la Escritura, hemos sido engendrados por Dios. Y esto habla de un nacimiento 100% espiritual. Por eso, porque esa es la idea de San Juan
capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No? Cuando hablamos, ¿no?, de un nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento comienza a partir de ese encuentro personal que nosotros tenemos con Dios, de esa renuncia, de ese pecado que nos tenía esclavos, ¿no? Y de esa vida preciosa, maravillosa, extraordinaria que Dios trae a nuestras vidas. Dice así, Juan 1:12, y esto es lo que muchos no entienden, ¿no? Te dicen, pero vida, ¿de qué vida está hablando? Yo estoy acá, tengo vida. No me refiero a la vida natural. Todos tenemos vida natural desde que nacemos. Me refiero a la vida que Dios nos da. Y la vida que Dios nos da es extraordinariamente 100% espiritual. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento 100% espiritual. Hemos nacido de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Es algo maravilloso, ¿no? La palabra engendrado del griego gemetais significa nacido. Nosotros hemos nacido para Dios. Hemos nacido de nuevo. Una vida diferente. Por eso el que vivía en las tinieblas de este mundo ya no vive. Ahora vive bajo este reino de luz, un reino precioso, un reino poderoso, ¿no? Porque para muchos es incomprensible que una persona, ¿no?, que estaba demente, o una persona que era drogadicto, o una persona que era idólatra, cambie. Bendito sea el Señor. Pero eso es lo que hace Dios. Por eso esta doctrina, ¿no?, la doctrina de la salvación, y en términos teológicos la soteriología, es importante conocerla y tener una preocupación. En verdad, soy una nueva persona, soy un hijo de Dios. Muchos dicen, yo soy un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Mentira, no es así. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿no? Y uno, cuando tiene esta experiencia de la conversión, el nuevo nacimiento, uno nace para Dios, ahí recibe ese honor, ese privilegio. Por eso dice en San Juan 1:12, más todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, en el nombre de quién, de Jesucristo, les dio la potestad, es decir, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Otro versículo que pueden reforzar, ¿no?, esta doctrina, Hechos capítulo 8, verso 14, que dice, y todos los hijos son guiados, todos los hijos de Dios, lógicamente, y todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo no te va a guiar a la discoteca, el Espíritu Santo no te va a guiar al alcohol, el Espíritu Santo no te va a guiar al tabaco, el Espíritu Santo no te va a guiar a que vivas en fornicación o que vivas en adulterio. No, el Espíritu Santo te va a llevar o te va a guiar a un mayor compromiso con Dios. Aunque todos empezamos, ¿no?, como bebés, y empezamos a ser instruidos, enseñados y aprendemos, ¿no?, durante el desarrollo del cristianismo, de la vida con Dios. Alabado sea el Señor. Hemos nacido de Dios. Esto es importante porque ¿cómo voy a entender el nuevo nacimiento? No es una experiencia natural, es una experiencia divina. Hay una historia en la Biblia, la historia de Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, que yo quisiera lecturar con ustedes, y quiero leer del versículo número 1 al versículo número 7. En esta historia se define con mucha claridad lo que en verdad significa el nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre importante, pero era religioso. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lógicamente Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba enseñando. Y eso muchas veces pasa en la vida cristiana. Hay muchos que no entienden, no comprenden.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí los textos claves, ¿no?, son los versículos 5, 6 y 7. Respondiendo Jesús, de cierto dijo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando pues de un nacimiento 100% espiritual, de un reino espiritual, divino, glorioso, ¿no? Gloria sea el Señor. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el nacimiento natural. Todos hemos experimentado el nacimiento natural. Lamentablemente, con ese nacimiento natural también viene el pecado. Nacemos con el pecado. La tragedia del ser humano, el pecado. Este mundo está así, lleno de salvajismo, lleno de violencia, lleno de maldad. Por eso, por el pecado. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio. Y Él llevó el pecado de toda la humanidad y allanó un camino hacia Dios. Es un camino de libertad, un camino de transformación. Pero para eso tú tienes que convertirte, nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Y en su gracia y en su misericordia, yo va a hacer justicia y vamos a ser justificados. Ya no vamos a ser llamados por Dios pecadores, condenados a una eternidad sin Dios. No, no. Ahora Dios va a decir, ellos son mis hijos, ellas son mis hijas, ¿no? Yo pagué un precio por ellos, yo veo el sello del Espíritu Santo. De eso hablamos, ¿no?, en el curso de neumatología, ¿no?, el estudio del Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo, con las arras del Espíritu Santo. Volviendo a esta temática, este nacimiento espiritual es la obra de Dios. Gloria sea el Señor. Uno no nace de nuevo para Dios por sus propios méritos, su propia fuerza, su propio esfuerzo. Muchos piensan que la salvación es por obras, ¿no? La religión enseña eso, que la salvación es por obras. No, la Biblia bien claro dice que no es así. En el libro de Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, la Escritura dice así, bendito sea el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lógicamente, hay un resultado, hay un fruto, una vida diferente, una vida nueva, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando dice para que anduviésemos en ella, es en el proceso de cambio, de transformación. Empezamos a caminar en la vida cristiana, asumiendo compromisos, asumiendo responsabilidades, ¿no? Dios despertando en nuestros corazones hambre de la palabra, ¿no? El deseo ferviente en nuestros corazones de predicar el evangelio, de servir a Dios con los dones y talentos que Dios nos ha entregado. Gloria sea al Señor. Ahora, este nacimiento espiritual es la obra de Dios. En 1 de Juan 1:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué tremendo, qué lindo. Eso es importante. Amigo que me escuchas y tú estás viendo esto y de pronto eres confrontado con tu propia realidad, ¿no? Y quizás te ayude haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tu vida a los ojos de Dios? ¿Has conocido a Dios como lo estamos presentando? ¿Has tenido esa experiencia espiritual con Dios? ¿Has nacido para Dios? Bueno, quizás eres confrontado con tu realidad y te das cuenta que no. Entonces no te preocupes. Hoy es el día de salvación para ti. Vamos a seguir desarrollando el segundo punto. ¿Cuál es? La justificación. La justificación. Decíamos que la justificación es hacer a alguien justo ante Dios. O mejor dicho, declararlo justo ante Dios. Decíamos que la justificación es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado y hacer justo al pecador. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la Escritura dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Él. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Él pagó el precio. Y cuando uno rinde su vida, rinde su corazón, cuando uno reconoce delante de Dios su condición, ¿cuál? Pecador. Pero ya hay un mover de Dios, hay un mover del Espíritu, ¿no? Que nos ha confrontado con nuestra propia realidad, ¿no? Y el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado. ¿Para qué? Para nosotros poder tomar una decisión. ¿Cuál es? Aceptar a Cristo como nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Nos convertimos a Dios, nacemos para Dios y Dios hace su justicia. Alabado sea el Señor. Ahora, algunos textos claves de esta doctrina, de la doctrina de la justificación, son los siguientes. Vamos a ver algunos textos claves. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. La justicia es por medio de la fe. Romanos capítulo 3, 21. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el Señor. Otro versículo importante, lo leí hace un ratito, es Romanos capítulo 5, versículo 1, lo leo una vez más, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto sufrimiento muchas veces nosotros observamos en una vida sin Dios? ¿Cuánta gente vive atormentada? ¿Cuánta gente no tiene paz? ¿Cuánta gente frustrada? ¿Cuánta gente sufre esa impotencia, ¿no? Y su mente se convierte en un terrible campo de batalla, pero para mal. Por esa razón, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de fracaso, pensamientos de derrota, ¿no? Una autoestima por los suelos. Pero cuando uno conoce a Cristo, cuando uno nace para Dios y Dios hace su justicia, el cambio y la transformación son poderosas. Alabado sea el Señor. Otro versículo que yo quisiera leer en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, que dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores sin Dios, esa es la condición, pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y recordemos o aprendamos, ¿no?, que la palabra justo es la palabra contraria a pecador. El hombre sin Dios, dominado por el pecado, pues Dios le llama pecador. Pero cuando uno se arrepiente, ¿no?, cuando uno toma una decisión por Cristo, cuando uno a Jesús el Salvador, su justicia prevalece y somos declarados ante Dios justo, es decir, ya no pecadores, sino justos a sus ojos. Tres palabras claves de esta doctrina en el griego. La primera palabra, ¿no?, que yo quisiera compartir es la palabra dikaios. Dikaios. ¿Qué significa la palabra dikaios? Significa justo, significa correcto, significa inocente. Miren, en su justicia Dios todo lo que hace correcto, una vida correcta, una vida diferente, ya no la vida que llevamos, una vida incorrecta, una vida depravada en muchos casos, ¿no?, marcada por el libertinaje, por el sensualismo de este mundo y por todos los pecados abominables, ¿no?, que este mundo trae, la pecaminosidad de este mundo y el sensualismo de este mundo, que es terrible.
pero uno es libre y a los ojos de Dios justo, inocente. La otra palabra en el griego es la palabra justificada del griego dikaiosis, que significa acto de pronunciar justo, absolución, absuelto. Es como cuando de pronto uno está en un tribunal, ¿no? Y uno va a escuchar la sentencia y de pronto el juez, ¿no? En su justicia te absuelve del delito, porque eras inocente. Alabado sea el Señor. Y esa es la obra maravillosa de Dios cuando Dios ve que un pecador arrepentido viene a sus pies. Y lo que ve Dios es la sangre que limpia de culpa, que limpia de pecado. Cuando lo que Dios ve es la presencia del Espíritu Santo que viene a morar en esa vida de ese hombre pecador. Pero en su justicia Dios ya no nos llama pecadores, nos llama hijos. A mis hermanas, hijas de Dios, justos a los ojos del Señor. La otra palabra que encontramos en el griego para la palabra justificación es la palabra dikaio, que significa absolver o declarar justo. Esa es la obra de Dios. En conclusión, para terminar, concluimos que el hombre es justificado por la fe. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, la Escritura dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y recordemos, ¿no?, que la salvación es por fe. No somos salvos por propios méritos. No somos salvos por nuestras propias acciones, aunque la palabra de Dios dice que fuimos creados para buenas obras. Eso sí va a ser tomado en cuenta. Tu generosidad, tu compromiso, tu amabilidad, tu gentileza. Eso va a ser tomado lógicamente en cuenta. Pero muchas veces tenemos que reconocer que muchos de los que hemos venido al conocimiento de Dios, pues no teníamos eso como parte de nuestra vida. No quiero generalizar, yo sé que hay personas correctas, yo sé que hay personas honestas, yo sé que hay buenas personas y que tienen buenas obras, pero uno no es salvo por obras. Esa es la tragedia de muchos, que muchos piensan que porque, hacen estos sacramentos, ¿no?, o hacen estas penitencias, ya se ganaron el cielo. No es así. Entonces, si fuera así, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Por qué tuvo que sufrir Jesucristo? ¿Por nada? Si solamente siendo generoso, pues ya tengo un lugar en el cielo. Con esto no estoy diciendo que no hay que ser generosos. No, la Biblia enseña que tenemos que ser generosos, o que tenemos que ser dadivosos o amorosos. La Biblia enseña. Pero esas obras tienen que ser el resultado de mi fe en Dios. De repente ya lo tenía, ¿no?, en una vida natural. Entonces se fortalece en una vida espiritual, 100%. Concluimos, ¿no?, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe, ¿no?, a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Bendito sea el Señor. Sí, alabado sea Dios. Es importante entender lo que verdaderamente ya Dios ha hecho. Pero la tragedia más grande es que muchos no tienen idea de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. ¿Por qué? Porque han sido cegados por el mismo pecado. Y muchos en su mente, en su entendimiento, no comprenden. Pero la misericordia de Dios es tan grande que hace al pecador que es culpable por su pecado libre, lo absuelto, perdonado, redimido, rescatado de su vana manera de vivir, trasladado de un mundo de tinieblas, de un reino de tinieblas, a un reino de luz, a un reino de esperanza, donde el cambio y la transformación son poderosos. Alabado sea el Señor. Hay una palabra que yo quisiera compartir, que es la palabra gentil. ¿Quién es un gentil? Es una persona que no era judío, pero que era una persona que vivía sin Dios. Cuando Dios llama al apóstol Pablo, ¿no?, Dios le da un ministerio a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y muchas veces en el contexto, ¿no?, de la predicación
muchos de los judíos, ¿no? que abrazaran la fe en Cristo se sorprendieron, ¿no? De que las mismas oportunidades que ellos tuvieron también ellos la tenían. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Dios no es Dios de algunos. Él no murió por algunos. Él murió por todos. Quizás la tragedia más grande es que no todos se salvan. Quizás la tragedia más grande es que muchos son indiferentes al mensaje. Quizás la tragedia más grande que muchos dicen, no, yo tengo mi religión. Pero cuando son confrontados con su propia realidad, se dan cuenta de que no han nacido de nuevo. Se dan cuenta de que no son guiados por el Espíritu Santo. Se dan cuenta de que no tienen un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque son religiosos. Pero ese no es el propósito de Dios. En el libro de Romanos capítulo 4, bendito sea el Señor, versículos 2 y 5 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Somos salvos por fe. Bendito sea el Señor. Si bien la regeneración efectúa un cambio en nuestra naturaleza, y de eso hablamos la clase antepasada, si bien la regeneración efectúa un cambio en nuestra naturaleza, la justificación efectúa un cambio en nuestra posición con respecto a Dios. Alabado sea el Señor. Un cambio precioso, maravilloso, evidente, real. Eso es lo que Dios quiere para todos. A veces, cuando digo para todos, muchas veces lo digo con tristeza, ¿no? Porque a la verdad no siempre es así. Muchas son las personas que son predicadas. Muchas son las personas que incluso en algún momento, ¿no? Toman una decisión, pero emotiva, carnal, terrenal. En ese momento se emocionaron, ya siento, incluso hasta lloran. Y después lo ves igualitos, en sus delitos y pecados. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Quién falló? Pues Dios no, el ser humano sí. Aquí no hay nada que ver con los sentimientos, ni las emociones, porque el cambio y la transformación es una obra extraordinaria de nuestro Dios y es 100% espiritual. Cuando una persona nace en verdad de nuevo para Dios, hay una vida transformada para con el Señor. Acá me voy a detener. Les voy adelantando, ¿no? Que la próxima semana estaremos hablando acerca de la seguridad de la salvación y de la glorificación. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que no voy a poder salir el próximo día martes, voy a salir el día lunes. Así que el día lunes estaremos, ¿no? A las 7:30 para compartir la cuarta clase, ¿no? De soteriología, ¿no? El estudio sobre la salvación. Y ruego de todo mi corazón a todos mis alumnas y alumnos que sigan perseverantes, que sigan manteniéndose en esa firmeza, que sigan anhelando el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. Es importante el conocimiento. Si hay algo que Dios espera de su pueblo, es que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Que su pueblo no sea engañado, que sus hijos no sean engañados por falsas doctrinas, ¿no? Por falta de conocimiento. Sino más por el contrario, que nosotros podamos tomar un compromiso con la palabra, con Dios mismo, y poder realmente ser de bendición para otras personas. Porque cuando eres tú adiestrado, preparado en el conocimiento de la palabra, te vas a convertir en un hombre de Dios, en una mujer de Dios de bendición para otros. Y eso es el deseo de Dios, que tú y yo podamos servirle al Señor. Y la palabra de Dios es uno de los elementos importantes en el desarrollo de la fe y de la vida cristiana. Que Dios nos ayude. Suscríbete a mi canal en YouTube. Nos puedes escuchar también a través de Spotify. Y salimos en vivo, ¿no? Que Dios le bendiga a través de Facebook Live. Salimos en vivo y queremos realmente también compartir los estudios, las enseñanzas que nosotros hemos elaborado para tu crecimiento, ¿no? Y queremos contribuir con un granito de arena. Tú no solamente te puedes suscribir y claro, puedes
llevar los temas que quieras, puedes escoger los temas que quieras, pero cuando tú te inscribes en la Academia Bíblica, entonces nuestro compromiso contigo es más serio. Entonces nosotros te enviamos ya de una manera sistemática los temas, ¿no? Empezamos desde el tema número 1, que es la obediencia, ¿no? Y te vamos enviando el tema 2, el tema 3, y varias, son muchas de las series que hemos desarrollado para poder facilitar tu crecimiento espiritual. Pero no solamente que mi compromiso contigo es que yo te envío un video, no, sino que junto con el video yo te envío una evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo fehacientemente saber de que estás estudiando? Cuando tú me devuelves la evaluación, lógicamente contestadas las preguntas que te hemos enviado, están en blanco, y tú me envías las respuestas, y mi compromiso, tú, la obediencia clase 1, entonces me enviaste tus respuestas, entonces mi compromiso contigo es enviarte la clase 2. Todo esto es gratuito, solamente es el deseo de nosotros de poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios, quizás hay alguien que nos está mirando que no te conoce. Quizás hay alguien que nos está mirando que tiene religión y no conoce a Cristo. Y ahora confrontado con su propia realidad, él siente y quizás se hace la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer? Queremos ayudarle, mi Dios. Si es de tu condición, si es de tu situación, yo te invito en esta noche a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Quizás te dice, pero ¿cómo lo hago? Por favor, déjanos ayudarte. Repite esta oración con nosotros en este momento. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti si tomaste esta decisión. Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta por ti. Padre, gracias, Señor. El sello del Espíritu Santo, Dios mío. Una vida transformada poderosamente. Aleluya. Señor, yo sé, Señor, que hay que recibir el perdón. Hay que aceptar el perdón, Señor. Y eso conlleva una libertad en Cristo, Señor. Se rompen las cadenas, se quebrantan las maldiciones. Hay libertad en Cristo, Señor amado. Hay sanidad en Cristo. Quizás alguien que no mire en este momento tiene un problema de salud, Señor. Padre, tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, quizás postrado en una cama, en una silla de ruedas, en un hospital, está escuchando la palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad, Señor amado, y que él o ella reciba sanidad en el nombre de Jesús en esta noche. Mi Señor, yo te agradezco de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche. Y no se olviden, ¿no? El próximo lunes estaremos estudiando, solamente por esta semana, ¿no? Después vamos a volver a nuestras clases de los martes, pero por esta semana vamos a estudiar el día lunes. Bendito sea el Señor. Que tengan una linda noche y sigamos adelante. Y no te olvides, puedes suscribirte a mi canal YouTube, Gloria al Señor, y ahí tendrás pues todas las enseñanzas que estamos elaborando, y también podrás escuchar los podcasts que tenemos también ahí, que realmente son de mucha bendición. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Gracias.